Hola, buenas tardes, ¿me están escuchando? Hola, buenas tardes, profe. Sí. Bueno, perfecto. Cuando ustedes decidan, empezamos con las preguntas, con lo que tengan por ahí anotado, con las dudas, y vamos tratando de aclararlas. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, ¿cómo anda? Mire, yo le quería consultar por una duda que me generó cuando leí acerca de la definición de mensura y demás por la implicancia, digamos, que tiene con respecto a la relación con los derechos reales. Quería saber si realmente está considerada como un acto jurídico en sí mismo o si no, porque por ahí leí que Chesnier decía que no era un acto jurídico y bueno, eso me generó dudas. A ver, nos tenemos que recordar algunos conceptos de la Legal 1. Un acto jurídico es una situación desde el punto de vista legal eh, libre, ¿sí? En el cual dos personas se ponen de acuerdo, dos entidades se ponen de acuerdo. Eso es un acto jurídico. Con el acto jurídico hay una trascendencia, es decir, es como que se unen dos voluntades, ¿m? Y hay un resultado. Si lo vemos como el punto de vista de la física, podemos llegar a decir que son una fuerza F1, una fuerza F2 que se componen y obtienen una resultante. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el caso del acto de levantamiento parcelario que se realiza a través de la mensura, hay dos voluntades que se ponen de acuerdo, dos individuos que se ponen de acuerdo. El propietario o el poseedor y el profesional de la agrimensura. ¿Sí? Entonces, el propietario o el poseedor contacta al profesional de la agrimensura, le cuenta cuál es su situación, el profesional de la agrimensura lo asesora para ver qué es lo mejor que se puede hacer y llegan a un acuerdo en realizar la mensura, por ejemplo, para posesión. Entonces ahí el profesional de la agrimensura le hace conocer al poseedor los requisitos que él tiene que cumplir como tal para llevar adelante la mensura, como poseedor para llevar adelante la mensura. Y que prospere después el juicio correspondiente. Entonces, en resumen, podemos decir que la mensura es un acto jurídico. Lo que por ahí se discutía y se sigue discutiendo. Yo tengo mi posición, no tiene por qué ser la de ustedes también, si es un instrumento jurídico. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros como agrimensores llevamos adelante la tarea de una mensura, tenemos que cumplir, como ustedes bien lo saben, todos esos requisitos que nos exige la ley provincial de catastro y la ley nacional de catastro. Obtenemos un resultado que es un documento cartográfico que es el plano de mensura. ¿Sí? Para algunos, cosa que a mí me molesta mucho cuando me lo dicen así, es el planito ese que ustedes hacen. Y realmente cuando me dicen planito, me dan ganas de decirle, busquen otro profesional, no hablen conmigo.
porque es como que menosprecian la labor nuestra. Entonces, el plano de mensura es un documento cartográfico. Con ese documento cartográfico, abogados y escribanos se dan cuenta de qué es lo que su cliente quiere. ¿Qué es lo que su cliente quiere hacer? Si llevar adelante un juicio de posesión, si llevar adelante la constitución de un usufructo, si llevar adelante una hipoteca, si llevar adelante una división o un anticipo de herencia, se dan cuenta todo con el documento cartográfico que nosotros elaboramos, que es el plano. Hasta ahí es un acto, es el resultado de un acto jurídico, ¿sí? Porque, como dijimos, el propietario y el profesional se pusieron de acuerdo y el resultado es el plano. Con ese plano, el escribano redacta la voluntad de las partes. El padre si quiere hacer un anticipo de herencia a sus hijos, el padre si le quiere vender, o el titular de dominio si le quiere vender un pedazo de terreno o todo el terreno a otra persona, el titular de dominio si quiere hipotecar, ¿está bien? Entonces, ese plano le sirve al escribano para representar de manera literal, porque lo que hacen los escribanos es transformar en literal todo nuestro documento cartográfico, todo lo que dice el plano. Ellos lo transforman en palabras, que son las que con las que confeccionan la escritura y la presentan en el Registro General Inmobiliario. Muy bien. Hasta ahí, para mí, y esa es la postura personal, el plano es un documento jurídico. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, ese plano pasa a formar parte de toda la escritura. Es decir, no solamente al comprador o al usufructuario se le entrega el texto literal donde se expresa la voluntad del titular del dominio, sino que se le adjunta, ¿sí?, el plano de mensura correspondiente. Entonces, como es un solo documento, la escritura es un instrumento jurídico y como parte de la escritura, que es el instrumento jurídico, está el plano. Ahí, así como de refilón, por llamarle alguna, o utilizar algún término, el plano de mensura pasa a convertirse también en un instrumento jurídico. Porque eso se lo hemos dicho durante las clases, se lo he dicho yo, se lo ha dicho Germán también, que el plano de mensura es un elemento importante, pero no es definitivo, ¿está bien? No es concluyente, porque muchas veces se hace un plano de mensura con un determinado fin, como por ejemplo algún propietario por ahí que tiene un terreno en la zona del Médano de Oro, por ejemplo, decide fraccionarlo para venderlo. Él se pone un plazo estoy hablando todo hipotéticamente, ¿no? Se pone un plazo de 6 meses, 8 meses para venderlo, para vender los lotes, y resulta que no vende ninguno, por lo tanto, desiste de la venta. Entonces, ese plano de mensura y división que se hizo para un fin, al final no se cumplió. ¿Está bien? Entonces, no queda más que en un acto jurídico el plano de mensura. No sé si respondo, Lloveras, a su inquietud. Sí, 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 sí. Sigan sumando preguntas, por favor. Insisto en lo que les digo siempre. No tengan temor en preguntar.
se están formando ustedes como agrimensores, entonces tienen todo el derecho de tener todas las dudas y preguntas que se les puedan ocurrir. No midan ustedes si lo que van a preguntar es intrascendente o no. ¿Tienen la duda? Por favor, pregunten. Ruarte está presente, ¿usted no tiene dudas? No, profe, venía a escuchar a los compañeros, profe. ¿Cómo, perdón? Estaba escuchando lo que decían los compañeros. Sobre el plano de mensura, ¿tienen dudas? Sobre el contenido del plano de mensura. Sobre límites, ¿tienen dudas? Sobre excedente, ¿no tienen dudas? Yo sobre excedente, profe. A ver, cuente. Se entiende como excedente a una porción de la superficie que no está comprendida dentro del título, ¿no? Correcto. Cuando yo genero un excedente, cuando yo en los hechos, a la hora de ir a medir, encuentro un límite que lo ha puesto el propietario, el titular, y a la hora de compararlo con el título, no se corresponde con las medidas. ¿Siempre tengo que generar un excedente o tengo que estudiar si me estoy metiendo sobre la parcela del vecino? La primera cuenta o el primer concepto que yo les tengo que transmitir es que el excedente es aquella superficie de más no amparada por el título, ¿sí? Que está en posesión de mi cliente y que surge a raíz del relevamiento que yo hago. Lo que tengo que justificar bien o mirar bien es que para hablar de excedente tiene que superar las tolerancias permitidas. Dijimos que en San Juan es el 5%, ¿sí? Provincia de Buenos Aires el 10%, Córdoba también es el 5%. Entonces, no es que ustedes siempre vayan a generar un excedente. Ustedes pueden por ahí generar un sobrante, ¿sí? Que ese sobrante está por abajo del 5%, ¿sí? Porque es un sobrante del título que yo estoy midiendo, ¿sí? Tengo más posesión que derecho, pero esa más posesión que el derecho es menos del 5%. Entonces, insistimos en esto, si es menos del 5%, es superficie en más, no hay excedente. Si es más del 5%, a eso es lo que los agrimensores en la República Argentina le llamamos excedente. Acuérdense que eso se combinó hace ya más de 50 años. Entonces, ahí sí es cuando tenemos la obligación profesional de realizar un análisis de los títulos de los vecinos, porque por ahí puede ser muy evidente el avance sobre una parcela vecina, ¿sí? Por ahí no tanto. Entonces, tenemos la obligación profesional de hacer un estudio detallado, porque acuérdense que en función de la clasificación que nosotros hemos hecho de los excedentes y que hemos dicho que puede ser formal o informal o sustancial, para decirlo mejor, el formal es el que se debe a un error, como siempre hemos dicho, en la descripción que se hace del título de propiedad o la descripción está bien hecha, pero se invirtieron los números
la mayoría de las veces se pone literal y se pone número. Por ahí hay algunas escrituras más viejas que uno se encuentra que solamente están la superficie en números, y por ahí están los números alterados en su orden. En lugar de decir 484, dice 448, y por ahí podemos llegar a tener un problema. Por ahí cuando medimos nosotros y decimos, ¿cómo? Si el título tiene 448 y estoy midiendo 495 y ya me aparece excedente, ¿sí? Está claro, cuando en realidad el título es 484 y no 448. Ese es el formal, o instrumental, digamos. Eso es lo que se puede corregir. El que no podemos corregir el título es cuando efectivamente nuestro cliente, por algún motivo, extendió su posesión más allá del título que tiene. ¿Está bien? ¿Está claro ese concepto, Duarte? Sí, profe. ¿Y cómo saneamos la situación del excedente con el título anterior? ¿A través de una posesión? En el caso del sustancial, me dice. Eh, sí, o sea, para que el titular tenga también título sobre la superficie excedente. ¿Cómo se Bueno, sanea? sí, correcto. Bueno, ahí, si es el error instrumental de la descripción del título, recordemos que está esos artículos del Código de Procedimiento de la provincia de San Juan, el 677, que habla que nosotros sí o sí tenemos que marcarlo al excedente que encontramos en el terreno. ¿Está bien? Y demostramos que el excedente es instrumental, no es sustancial. Se lo demostramos a Catastro y se lo demostramos al abogado. Y ahí es cuando le tenemos que charlar con el abogado porque por ahí hay quienes directamente quieren encarar una posesión veinteañal, ¿está bien? Pero si nosotros, con los estudios de antecedentes que hemos hecho, estamos verificando que el error es instrumental, no hace falta embarcarse en un trámite jurídico que va a llevar 2, 3, 4, 10 años, no sé, porque por ahí las posesiones se demoran demasiado, no solo por el tema del Poder Judicial, sino también porque el poseedor, la mayoría de las veces, encara con mucho ímpetu el tema del juicio con el abogado y después se va quedando en el tiempo y hace que el abogado también se quede en el tiempo porque el abogado va moviendo la causa también, pero bueno, por ahí si el señor tenía que acercar por el estudio del abogado algunos valores y esos valores no aparecen, el abogado también congela el expediente, ¿correcto? Pero bueno, eso es harina de otro costal, como se dice. Se puede solucionar a través de este procedimiento que es un trámite jurídico, porque recuerden ustedes que el único que puede generar un título sobre un pedazo de terreno es una sentencia judicial, es un juez, ¿está bien? Entonces, así sea instrumental o sustancial, es el juez el que tiene que definir en definitiva. En el trámite del Código de Procedimiento Administrativo, eso en un año y medio, hoy un poco más por toda esta situación que nos involucra a todos, se puede resolver y se puede incorporar esa superficie excedente al título de propiedad. Se incorpora con el nombre de rectificación de título. ¿Está bien? Porque el título está, la posesión está, hay un error ahí en la descripción. En cambio, cuando
evidentemente el avance es sobre parcelas colindantes, no queda otra que iniciar un trámite de prescripción adquisitiva o juicio de usucapión, que también se llama, ¿sí? Entonces, y también es el juez el que en definitiva decide el destino de esa superficie de terreno. Porque por ahí la superficie de terreno por sí sola puede constituir una parcela y por ahí no constituye una parcela y necesariamente la tienen que anexar a la parcela colindante, digamos, la parcela que se mensuró en su momento y que originó y que se dio cuenta que tenía este excedente, ¿está bien? Porque eso también es otro detalle. Así como cuando ustedes cuando ustedes y yo y todo el mundo, cuando va a un bioquímico y se hace, va con todas las indicaciones del médico y hay 6 análisis por hacer. Con la sola extracción de sangre, el bioquímico no nos puede decir si tenemos colesterol, no tenemos colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera, etcétera, con la sola extracción de sangre. Tiene que hacer todo un proceso. En el caso nuestro, esto se lo cuento porque el común de la gente cree que uno va, mide, ¿sí? Hace todo el relevamiento del terreno e inmediatamente les pregunta, mire, ¿están bien las medidas? Y en realidad las medidas que uno ha tomado están en la estación total. O tomó coordenadas, o tomó radiovectores, pero hasta que no nos sentamos y procesamos esa información, no podemos darnos cuenta ni informarle al propietario o al poseedor cuáles son las dimensiones del terreno que hemos relevado. ¿Está bien? ¿Contesté la pregunta? Sí, profe. Sí, gracias. Ya. Profe, buenas tardes. En el caso de tener un faltante, ¿cómo hago para reivindicar, cómo se hace para reivindicar el título? Esa es una magnífica pregunta. En el caso de tener un faltante, así como en el tema del excedente instrumental, tenemos que hacer un análisis de los terrenos circundantes al que nosotros estamos, en el que nosotros estamos trabajando. En este caso de tener un faltante, en el caso de tener un faltante, hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Porque no solamente analizar los títulos, porque quizás los títulos están perfectos, pero desde el punto de vista de la posesión de alguno de los vecinos, está poseyendo más de lo que le corresponde. Y ese más es lo que nos está faltando a nosotros. ¿Está bien? Puede que se haya hecho planos de mensura y puede que se haya iniciado algún trámite, pero sí, siempre el vecino al que le falta terreno, de alguna manera se tiene que enterar, se va a enterar, ¿está bien? Porque hay publicación de dictos, hoy con el tema informático pueden entrar a la base de datos de catastro y darse cuenta. Distinto era hace 30 años atrás, en que todo esto era un registro gráfico que se llevaba en láminas en la Dirección de Geodesia y Catastro, y bueno, la gente no tenía la posibilidad de este acceso a la información parcelaria como la tiene hoy, ¿sí? Que lo pueden hacer solos o contactando a un agrimensor. Pero cuando hay faltante, la figura jurídica es lo que se conoce como una reivindicación de título. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que la persona que se da cuenta que tiene menos superficie que la que dice su título, bueno, tiene que accionar contra aquel titular o contra aquel vecino
donde el agrimensor demuestra que está el faltante. ¿Me explico cómo es la situación? Pero también hay un arreglo, digamos, ¿está bien? No es que faltó y faltó. También por ahí, y esto es conveniente que también lo conozcan, uno llega al terreno, mide y se da cuenta que le falta, por ejemplo, 30 centímetros, 40 centímetros, medio metro, y demuestra que la superficie evidentemente está sobre el vecino del costado norte, por llamarle de alguna manera. Y nos encontramos que el vecino del costado norte ha construido planta baja, primero y segundo piso. ¿Está bien? Nos encontramos con una construcción con planos aprobados y todo lo demás, pero avanzó sobre el terreno del vecino. ¿Sí? Ahí, la reivindicación viene en tanto y en cuanto el cliente nuestro tenga ganas de hacerlo realmente, porque puede suceder que pasó el tiempo necesario para la prescripción, es decir, los 20 años, y nunca hizo nada. ¿Está bien? Nunca reivindicó su título. Y el otro señor hizo una mensura, incorporó esa superficie de terreno y luego vende con ese plano de mensura. ¿Está bien? El que compra se da cuenta que tiene una superficie excedente e inicia una acción y tiene éxito. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con el razonamiento? Tiene éxito. Sí, profe, perdió la posibilidad de reivindicar el título. Exactamente, exactamente. Por eso cuando el cliente ve, mire, me parece que el vecino del costado oeste hizo el alambrado, pero allá, llegando al vértice sur, me parece que avanzó sobre mi terreno. Y eso lo está viendo ahí en el instante. No que dejen pasar el tiempo para que se cumpla la prescripción y después no hay forma de reivindicarlo. ¿Está bien? No hay forma de reivindicarlo. Todo es dentro de los plazos que establece la ley, por un lado. Por el otro lado, también está el concepto de que aquel que adquiere, el tercero que adquiere de buena fe. El tercero que adquiere de buena fe una parcela que tiene una superficie de más y él adquiere todo. Entonces la ley también lo protege. Pero hay herramientas para que la persona que se siente perjudicada en su derecho de propiedad empiece acciones legales para recuperarla. ¿Sí? Esas son las famosas acciones que ustedes han visto con la doctora Giudici en Legal 1. La reivindicación de título. También se puede dar la reivindicación de la posesión. ¿Contesté su pregunta? Sí, profe, quedó claro. Bien, bien. Eso, profe, son las acciones reales, ¿no es cierto? Acciones posesorias que decía recién. Acciones reales, sí. Por un lado están las acciones reales, que es en el caso de reivindicar el título, y las acciones posesorias cuando se quiere reivindicar posesión. Porque recuerden que la posesión en sí misma no es un derecho, pero está contemplado tanto en el Código de Vélez Sarsfield como en el Código Civil y Comercial, y bueno, es una situación que merece cierta protección. Siempre, o los autores
más antiguos decían que la posesión, el resultado positivo de una posesión es un premio para el poseedor y es un castigo para el que demostró interés, el que no demostró interés, el desinteresado, es decir, el propietario, esto que estábamos hablando recién, que tienen que iniciar la acción dentro de los plazos que establece la ley. Si pasaron 40 años y no iniciaron nada, el que avanzó se ve beneficiado y el que se quedó se ve perjudicado. Entonces, es un premio para el que lleva adelante la posesión y un castigo para el que no se interesó en su propiedad. Sigo escuchando. No quiero pensar que no han leído nada. Castellucci, ¿alguna duda? Bueno. Estoy perdiendo soldados, veo. Miren, pasamos la consulta para hoy precisamente para que leyeran un poquito más y pudiésemos salvar las situaciones. Si no tenemos más dudas, directamente ya nos encontramos el jueves y seguimos adelante con las clases y tengo que coordinar con Germán si empezamos con la práctica ya también. Bueno, profe. ¿La práctica para cuándo estaría más o menos planificada? Y nosotros intentamos empezarla antes de la primera quincena de mayo. Estamos hoy a 4, así que yo creo que la semana que viene ya tenemos que estar con esto porque acuérdense que este cuatrimestre termina el 26 de junio y nos quedan algunas tareas. Nos quedan algunas tareas. Tenemos que desarrollar el resto de la teoría nosotros, de la manera que lo estamos haciendo, y el otro parcial, y me echar alguna otra consulta a modo de trabajo práctico en el medio, que no lo hemos hecho en estas primeras 4 unidades, pero en las otras 4 unidades que nos restan sí la vamos a incorporar algunos prácticos así rápidos para que los realicen ustedes. Aparte de la mensura urbana y en lo posible ver si podemos hacer algo más con la mensura de propiedad horizontal. Bueno, si no tienen más para preguntar, yo les diría que nos desconectemos. Y bueno, de todas formas, seguimos tratando de que ustedes lean y si les surgen dudas, no tengan problema en mandarme un WhatsApp o un correo diciéndome, mire, no entendí esto, entonces se los contesto y lo tratamos de resolver antes del parcial. ¿Sí? Bueno, profe, listo. Bueno. Bueno, perfecto. Listo entonces, buenas tardes, que anden bien.
Buenas tardes, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.